Muy buenos días, mi nombre es Daniel García y el día de hoy les voy a explicar el procedimiento utilizado para la actividad número 5, implementación BI. Entonces, bienvenidos y les voy a explicar brevemente. Para la actividad de implementación de BI, lo primero que se debe hacer es acudir a un conjunto de datos. En este caso yo acudí a datos.gov.co. Aquí en esta parte utilicé unos datos públicos que se componen de cerca de 10.500 filas y 8 columnas, lo que identifiqué me iba a permitir hacer un buen análisis. Este es un ejemplo de la visualización de cómo se evidencian los datos. Posteriormente, lo que hice fue acá realicé una descarga de estos datos en un archivo separado por comas. Es muy importante este formato, lo que permite trabajar un gran volumen de datos sin ningún tipo de problema. Una vez lo descargué, acá este es un ejemplo de cómo descargó esta base de datos. Normalmente todas bajan así. Es un archivo bastante largo, bastante denso. Y lo primero que debe hacer es organizarse. Entonces este creo que hace parte de ese proceso de TL, de inteligencia de negocio, de extracción, transformación y carga de datos. Lo primero que debo hacer es extraerlos y debo transformarlos de tal manera que pueda trabajar con ellos. Entonces lo que hice acá fue delimitarlos por comas para tener una base un poco más fácil de trabajar con las 8 columnas que les mencionaba y que decía acá el informe. Son 8 columnas compuestas por el nombre de la sede, el NID, tipo de empresa, datos más del NID, sobre la descripción del nivel de atención de las IPS públicas, sobre la descripción de la capacidad instalada y el grupo de ese detalle. Entonces, yo lo que hice, voy a cerrar este archivo, es tener acá la tabla ya un poco más, eh, digamos, adaptada para poder cargarla en uno. Aquí vamos otra vez de nuevo a estos pasos del desarrollo de la actividad. Ya cuando lo descargué, me fui a las plataformas analíticas más populares según este enlace, y este enlace nos dice que estas son las plataformas vigentes para el enero del 2019 según la fuente Gartner, de las aplicaciones más importantes o plataformas para la ciencia de datos. Según el cuadrante y según mi experiencia, yo he utilizado la herramienta de Microsoft Power BI, esta herramienta que se encuentra en este cuadrante el cuadrante de visionario, y con una habilidad de ejecución que se acerca hacia, digamos, hacia la media. Entonces, es una herramienta muy importante que se utiliza bastante en el mercado y que la verdad me ha llamado mucho la atención. Entonces, lo que hice, ya siguiendo con los pasos, luego seleccionada y probada las herramientas, es utilizar este conjunto de datos para analizarlo a través de la herramienta que les menciono. Entonces, lo que hice acá fue cargar mis orígenes de datos, o utilicé una fuente, que en este caso la fuente es Excel. ¿Por qué? Porque el archivo me descargó un archivo separado por comas. Acá lo tengo, si se dan cuenta, este archivo lo tengo guardado. Por acá está la ubicación de los archivos. Lo tengo aquí en mi base IPS, Inteligencia de Negocio del semestre 3. Entonces lo que hice fue cargar mi fuente de datos, esta base. Aquí nos está cargando, permítanme un momento para que podamos cómo Power BI carga. Acá tengo la base IPS, si se dan cuenta es la misma que yo ya tengo en el Excel, pero es una base que debe estar igual sujeta a una transformación de datos. Yo no la voy a volver a cargar porque ya la había cargado inicialmente, pero se los voy a mostrar acá. Es esta base IPS. Al momento de editar la consulta, ustedes pueden verla, eh, cómo me cargo. Aquí está el origen. Si se dan cuenta, el origen corresponde a esa fuente local ubicada en mi equipo, y cuando la cargo yo la someto a una serie de transformación. Aquí están los pasos aplicados. Por eso Microsoft Power BI me llama bastante la atención, porque tiene tanto esas, digamos, esas dos plataformas para cargar como para transformar y visualizar el dato en informes gerenciales. Entonces yo cargué la base. Acá el segundo paso, ya tengo una base pero que no está depurada por completo. Acá lo que yo hago es cambiar, si se dan cuenta en el título,
de cada uno de los campos, le cambio el tipo de datos que tiene. Entonces yo escojo si es un texto, acá need aparentemente parece ser tipo número, tipo texto, no lo determina la base. Si se dan cuenta hay datos que quedaron corridos, como se ve aquí en esta fila. Entonces ese hace parte del proceso de transformación muy importante. Lo que yo hago es renombrar nuevamente los títulos con nombres que sean un poco más favorables para la interpretación y la elaboración del informe. Quito columnas que no me interesan. Entonces miren que acá cuando doy clic desaparecen algunas columnas, las últimas dos desaparecen, desaparece el NID del dígito de verificación, que la verdad para mi análisis no me interesa. Filtro filas, acá las filas filtradas corresponden a esas filas que tienen un error. Si se dan cuenta acá ya desapareció, me devuelvo. Acá hay filas que tienen, eh, miren, acá quedaron corridos los needs, no corresponden a naturalezas de empresas. Entonces las filtro, las quito y acá ya me aparece una base más depurada, si se dan cuenta, más depurada con los títulos correspondientes. Sigo organizando acá, eh, le cambio el tipo a los valores, a los datos y renombro eh, las columnas. Acá columnas con nombres cambiados para hacer más fácil la identificación y posteriormente guardo y aplico mis cambios. ¿Qué hice yo? Pues para hacer un poco más robusto el análisis, me creé por acá al final, esto es una columna, si se dan cuenta tiene una fórmula, porque no es propia de la base, sino que yo mismo la he creado y corresponde a una zona, me imaginé una zona de 1 a 10, perdón, de 0 a 9, 10 zonas correspondientes acá para sacarlo rápidamente de una forma aleatoria, correspondía al último dígito con esta fórmula del campo NID IPS. Entonces lo que hice fue extraer el último dígito del NID, si se dan cuenta acá 64116 corresponde al último dígito de este NID, para tratar de ampliar ese análisis y tener 9 zonas para después cruzarlo con otra tabla. Entonces, eh, por acá en internet yo me imaginé traerme las principales ciudades de Colombia y tengo aquí una tabla en Wikipedia con este link que él también lo que hice fue cargar la tabla. Entonces se dan cuenta acá en mis consultas tengo una tabla de ciudades, de 9 ciudades, acá ciudades. Esto lo cargué acá por medio de una web y lo que hice fue colocar esta dirección URL, la coloqué acá en vez de un archivo de fuente local como el Excel con el que creé las IPS, sino que es un archivo público. Digamos que acá la limitante es que en el momento que cambie estos datos o desaparezca este dominio, cambie la ubicación, pues cuando yo actualice mis datos, lastimosamente se van a perder porque es una fuente pública. Entonces, mira, aquí está la tabla. Y la tabla no es exactamente igual como yo la veo. Si se dan cuenta, hay unos datos corridos, otros que no me interesan. Entonces yo ya la había cargado aquí previamente y lo que hice fue someterla a un proceso de transformación. Tengo mi origen, una fuente pública, empiezo a navegar, empiezo a cambiarle los valores, empiezo a eliminar acá en columnas quitadas, si se dan cuenta, quito columnas que no me sirven. Acá la columna principal es la primera donde empieza, digamos, este indicador, luego las ciudades, departamento y de pronto población. Empiezo a quitar esas columnas, a promover los encabezados que están corridos, sigo quitando columnas, quito la última que si se dan cuenta corresponde a un dato del DANE, no me interesa, quito la fila inferior, todo con esta cinta de transformación de datos. Sigo quitando y acá, por ejemplo, tenía la población, no me interesa. De pronto para el análisis que voy a hacer no me interesa, para otro comparar de pronto la capacidad instalada de IPS, pues dependiendo del análisis se puede dejar. Y le cambié acá el nombre de la tabla, eh, dejé un identificador zona con el mismo título correspondiente acá a, a la última columna que yo creé en mi base de IPS, zona. Esto lo hago, ya se darán cuenta para qué, para tener dos llaves, una que se llama zona en mi base IPS, otra zona en mi base ciudad, y acá ya empiezo a crear un conjunto de datos de bases relacionales donde no hago más robusta esta, sino que por medio de relaciones, donde voy a otras tablas,
puedo traer y jugar con los datos. Acá yo me di cuenta en mis datos de IPS, según los datos abiertos de Colombia, acá hay un campo, si se dan cuenta, que se llama número nivel de atención. Es un número y cuando lo miro el nivel de atención es un indicador que puede tomar los valores de 1, 2 o 3. Aquí vamos para acá y nos damos cuenta que mis IPS tienen un número de nivel de atención. No todos los registros, sino algunos. ¿Sí? Miren acá vemos los niveles de atención, 1, 2 o 3, y toma valores únicamente cuando es una IPS de naturaleza pública. Entonces, yo quería averiguar a qué corresponden esos niveles de atención. Lo que hice fue averiguar por acá en internet niveles de atención de salud en Colombia y me di cuenta, según esta resolución de 1994, los niveles de responsabilidad que tienen los complejos de atención en salud es que hay 3 niveles, incluso hasta un cuarto que nos menciona. Y lo que yo hice fue transformar estos datos en una tabla manual, pues al ser muy corta la creé, acá yo mismo especifiqué mis datos, yo mismo me encargué de crear la tabla manual, es por acá, es muy sencillo, y esta tabla, acá niveles de atención, mírenla, yo la creé según estos datos, entonces nivel 1, 2 y 3, y a qué corresponde cada nivel. Pasé los datos acá y tengo una tabla con dos columnas, perdón, y 3 filas, donde el nivel 1 equivale a médico general y personal auxiliar y otros profesionales de salud. Nivel 2 ya tiene otros servicios como interconsulta, remisión, especializado. Y nivel 3, médico especialista, con la participación del médico general. Entonces ya tengo un modelo un poco más complejo. Acá voy a guardar los cambios. Y ya tengo voy a proceder, ya tengo extraído los datos, los transformé e incluso los cargué. En este caso ya hice un proceso de TL y he construido, digámoslo de cierta manera, un cubo lab. Este cubo tiene, en el momento que yo lo actualizo, si se dan cuenta, cuando cambien estos valores de acá, cuando cambie mi archivo de Excel, acá si yo cambio los datos, si yo ingreso valores, si yo sigo actualizando, él aquí va a actualizar mis niveles de atención, por ejemplo ya se cargan las filas, y el informe va a mantener actualizado, va a estar todo el tiempo en línea, de acuerdo a lo más reciente que yo tenga guardado, o según mi fuente de datos. Por ejemplo, acá están la configuración de los orígenes de datos, donde se puede resumir en esta primera parte, ya que serán 2 videos donde se dan cuenta que mis bases provienen, una, de una fuente de Excel en mi archivo, en mi equipo, y una segunda fuente que es a través de una web, acá con el indicador lo pueden ver, y es el de las ciudades. El tercero no tiene una fuente porque realmente es una tabla, mis niveles de atención, que yo mismo construí, acá los niveles de atención, que yo mismo construí de una manera manual, muy sencillo. Entonces, aquí lo que yo hice, y para explicarles en el segundo video, hacer un análisis de estos datos, fue a través de mis páginas o con la herramienta de lienzo y de visualizaciones que tiene el Power BI, lo que hice fue crear un reporte, un dashboard de forma gerencial donde el usuario final, digamos nosotros como ingenieros industriales, o en mi caso como ingeniero industrial, con gerencia en la gestión de las TIC en las organizaciones y que tenga unos conocimientos de inteligencia de negocios, pues puede elaborar para un usuario final que simplemente tenga que interactuar. Esto se puede publicar de hecho en la web, se puede enviar un enlace donde simplemente la persona no requiere tener instalado la aplicación y va a ser muy fácil interactuar. Entonces ya en el otro video les voy a explicar, les voy a hacer un análisis de los datos que teníamos, esos datos que se ven acá en 8 columnas, en más de 10.000 registros, pero que en este momento no nos están diciendo nada. Perdón, en este momento no nos están diciendo nada, pero que a través de un informe gerencial, a través de las herramientas de interpretación, análisis de datos, predicciones, dependiendo de la naturaleza de las tablas o de nuestro reporte, se podría llegar a hacer. Entonces, ya a continuación les explico bien cómo se hace este análisis.